Hola a todos, vamos a hablar de trastornos neurocognitivos. Muy bien, en el DSM-4, al hablar de estos trastornos, se engloba delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. De hecho, el apartado es para trastornos cognitivos. En el DSM-5 únicamente se engloba a delirium y se utiliza el término trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo leve con subtipos etiológicos. Se elimina el término o la denominación demencia. Ya no se utiliza este término. Habitualmente se sigue utilizando, es decir, muchos profesionales, muchos médicos van a seguir utilizando el término demencia, aunque ahora el término introducido en esta nueva edición del DSM-5 es trastorno neurocognitivo. Como lo hemos mencionado, algunos médicos siguen utilizándolo y por convención pues no se elimina esta palabra demencia o este término de demencia, pero pues ahora está esta nueva nomenclatura. También estos trastornos neurocognitivos mayor y leve tienen subtipos etiológicos, y estos subtipos etiológicos son los que están aquí nombrados como el trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad de Alzheimer, a la enfermedad de Parkinson, trastorno neurocognitivo vascular, frontotemporal por lesión traumática, por VIH. Y si te das cuenta, todos estos se asocian a lo que antes se denominaba en el DSM-4 como demencia, demencia debida a enfermedad de Alzheimer, a demencia frontotemporal, demencia vascular, etc. Pero ahora ya tiene una denominación diferente. También a enfermedad de Huntington o por priones o a múltiples etiologías, etc. Todas las que están aquí nombradas son subtipos etiológicos del trastorno neurocognitivo mayor y leve. Los trastornos neurocognitivos engloban trastornos en los cuales el déficit clínico principal es la función cognitiva y los cuales son adquiridos y no son del desarrollo. Eso es muy importante, es decir, no se presentan ni al nacimiento ni en la infancia, sino mucho después. Como ya lo hemos dicho, estos trastornos neurocognitivos no se han presentado en el nacimiento en la infancia, no se asocian a otros síndromes, a otras alteraciones, por ejemplo, trisomías, etc. Y representan un declive en el funcionamiento que se ha adquirido previamente. El paciente o el individuo ha crecido, ha desarrollado un funcionamiento normal, por así decirlo, ha desarrollado funciones cognitivas pues bastante, digamos, ideales, pero llega a un punto en el cual empieza a haber un declive y esto se considera un trastorno neurocognitivo. Ahora, ¿cuáles son los dominios cognitivos que se ven afectados en los trastornos neurocognitivos? Son estos 6 que están aquí y tienen que ver con atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidades perceptuales motoras y reconocimiento social. Y los aspectos que comprende cada uno de ellos pues están aquí en este cuadro, en esta tabla. Pues la atención compleja tiene que ver con atención continua, atención dividida, selectiva y también la velocidad del procesamiento de la información. La función ejecutiva sobre todo con organización, planificación, flexibilidad mental o corrección de errores. También con hábitos y memoria del trabajo. El aprendizaje y memoria tiene que ver con la memoria inmediata, memoria reciente, también con la memoria a muy largo plazo, que incluye la memoria semántica y la autobiográfica. El lenguaje, en el aspecto del lenguaje, tiene que ver con gramática, sintaxis, fluidez y también con la denominación, ¿verdad?, para algunos objetos. Y las habilidades perceptuales y motoras tienen que ver con praxias sinoxias o praxis sinoxis, con habilidades visoconstructivas, perceptuales motoras y también percepción visual. Finalmente, en el dominio cognitivo de reconocimiento social encontramos
que los aspectos que comprende son teoría de la mente y reconocimiento de las emociones. Ahora, aquí vemos algunas manifestaciones o síntomas que presentan los pacientes en cada uno de los dominios cognitivos que se ven alterados. De estos 6 que hemos mencionado aquí, atención compleja, función ejecutiva, lenguaje, aprendizaje y memoria, etc., vamos a ver el dominio cognitivo y los síntomas u observaciones que se presentan en cada uno de ellos para poder identificarlos en un paciente. Y vamos a ver los que se encuentran o los síntomas que se presentan en un trastorno neurocognitivo leve y en un trastorno neurocognitivo mayor. Los síntomas que se presentan en el dominio cognitivo de atención compleja en el trastorno neurocognitivo leve son los siguientes. Los pacientes van a tener que ocupar más tiempo para tareas normales o tareas habituales. Van a encontrar errores en las tareas rutinarias que prácticamente realizaban todos los días y le distraen, ¿verdad?, algunas cuestiones como el radio, la tele, algunas conversaciones. Entonces pueden pensar mucho mejor cuando algunas de estas cosas no le distraen. Entonces son personas que por lo general van a requerir que apagues el radio, apagues música, apagues todo para que ellos se puedan poner atención en lo que están haciendo, concentrarse un poquito mejor. Esas son las observaciones en estos pacientes en atención compleja o en el dominio cognitivo de atención compleja en un trastorno neurocognitivo leve. En el mayor, pues ya se presenta unas manifestaciones pues mucho más importantes, como cuáles, como dificultades para poder concentrarse en ambientes con estímulos múltiples, en los cuales, por ejemplo, hay conversaciones, radio, televisión, alguna otra forma de distracción, pues les puede afectar. Les puede distraer fácilmente y pueden tener dificultad para retener información nueva, recordar números telefónicos o direcciones que se les acaban de dar. Por ejemplo, si tú dices, mira, la dirección es la 25 Sur 1350 enfrente de un Walmart, y tú le pides al paciente, o bueno, el paciente te tiene que decir la dirección y es prácticamente muy difícil para él recordar que la dirección que le acabas de dar es la 25 Sur 1350 enfrente de un Walmart. Entonces, este tipo de información, pues, por lo general no son capaces de recordarlo. No es porque se vea afectada la memoria, y puede ser que se vea afectada, pero más bien porque la atención, ¿verdad?, para poder, pues, digamos, tener esta dirección en mente es alterada o se ve alterada en ellos. También son incapaces o se les hace muy difíciles realizar cálculos mentales que sean prácticamente no tan complicados, ¿verdad? Entonces, si tú le dices, por ejemplo, le das al paciente que te diga que cada paquete contiene 5 artículos y tienes 20 paquetes, ¿cuántos artículos en total tienes que entregar o tienes que comprar? El paciente va a tener dificultades para realizar este tipo de cálculos que no son tan complejos y realmente se pueden hacer de forma mental sin utilizar ningún tipo de auxiliar o de herramienta. Entonces, también van a invertir más tiempo de lo habitual en realizar algún tipo de procesamiento mental. En la función ejecutiva, en los trastornos neurocognitivos leves, va a necesitar un mayor esfuerzo para acabar proyectos que tengan varias fases. En entornos en los cuales tenga que realizar actividades multitareas, pues va a tener dificultades, o retomar una tarea que ha sido interrumpida. Por ejemplo, si está cocinando o si está, no sé, organizando una habitación y de repente tiene una llamada telefónica, es muy difícil para esos pacientes que retomen esta tarea y la puedan realizar de forma exitosa. También van a tener una mayor fatiga en realizar algún tipo de organización o tomar decisiones o planificar. Volvemos al ejemplo de decorar una habitación o de quizá
mover los muebles, entonces ellos van a tener mucha más dificultad para tomar decisiones, donde va una lámpara, donde va un florero, donde va un cuadro, que son pues prácticamente decisiones muy sencillas. Y pues en general van a tener también dificultades para seguir distintas conversaciones en reuniones sociales, en fiestas o en convivios, pues ellos van a tener cierto agotamiento porque para ellos es más difícil organizar cada una de las ideas que están llegando a su mente, y pues entonces van a tener un agotamiento. También en el trastorno neurocognitivo mayor pues se ve una digamos alteración mayor, y se van a abandonar proyectos complejos, tienen que realizar tareas a la vez, y en algunas ocasiones van a tener que recurrir a otras personas para realizar la planificación o la organización de sus tareas o de su vida cotidiana, o para tomar decisiones. Entonces ya no son capaces de realizar este tipo de actividades. En el aprendizaje y memoria, en el dominio cognitivo de aprendizaje y memoria, en el trastorno neurocognitivo leve, van a tener dificultades para recordar acontecimientos recientes, van a recurrir mucho más a listas o a calendarios, recordatorios, ¿verdad? Y esto va a pasar muy frecuentemente. Van a necesitar un tipo de repaso cuando están viendo una película o una serie. Si tú, por ejemplo, estás viendo una serie con ellos, estos pacientes, por lo general, o estas personas, van a requerir que pongas pausa en la película o en la serie. Si vas en el tercer episodio de una serie, entonces tienes que poner pausa y explicarles o decirles: mira, este es el protagonista, este es el antagonista, todo empezó por esta situación, o explicarles nuevamente para que ellos puedan reconocer estos personajes de cierta serie, de cierta película, etc. También pueden tener que presentarse nuevamente con una persona que han visto quizá en una semana previa, ¿no? Ya vieron a una persona, ya la identificaron, y a la siguiente semana vuelven a encontrarse con esta persona, y entonces pues tienen que volver a presentarse, y hasta cierto punto esto es incómodo porque pues ya la persona que los conoció ya sabe quiénes son y demás, pero a ellos se les ha olvidado. También se olvidan que algunas facturas ya están pagadas, entonces de repente entran en crisis porque dicen: se tiene que pagar esto, se tiene que hacer esto, se tiene que comprar, y en realidad ya se ha comprado cierto artículo, ciertas facturas o ciertos recibos ya están pagados, y ellos pues no pueden recordar, o se les ha olvidado que ya se hicieron estas compras o estos pagos de algunas facturas o servicios. Pero en el trastorno neurocognitivo mayor, esto es mucho más, digamos, grave. Se repite en una conversación, es decir, tú estás platicando con ellos y te dicen: mira, yo acabo de leer una noticia en la cual se dice que hay 45 infectados por día en tal país, ¿no? O de coronavirus o de etcétera, de alguna enfermedad, y están platicando acerca de esto. Pasan unos 5 minutos y te dicen: mira, te voy a contar una noticia que acabo de leer, y te dicen la misma noticia que hace 5 minutos ya habían mencionado, pero para ellos es como si no la hubieran dicho, y pues es algo también que puede presentar dificultades en su conversación. Son incapaces de seguir una lista breve de artículos para compras o para planes del día. Entonces también ocurre que estos pacientes van a comprar, van al supermercado, pues prácticamente tienen que comprar 5 o 10 artículos, y cuando ellos regresan de compras, han comprado quizá 8 de los 10, o han comprado 7 en lugar de 5, y no solo eso, sino que han comprado artículos que no estaban incluidos en una lista pues prácticamente muy corta, ¿no? También
pues necesitan recordatorios frecuentes en las tareas que están realizando. Aquí hay una nota en este dominio cognitivo de aprendizaje y memoria, la cual nos dice que, excepto en las formas graves de trastorno neurocognitivo, las memorias semántica y autobiográfica implícita se conservan relativamente bien, comparadas con la memoria reciente. O sea, salvo en estas situaciones cuando ya el trastorno neurocognitivo es muy, muy marcado, muy grave, pues las formas leves, ¿sí? En las formas leves, la memoria semántica y autobiográfica van a estar pues prácticamente intactas. Esto tiene que ver con la memoria semántica y autobiográfica, tiene que ver con la familia, su nombre, el nombre del paciente, por ejemplo, su dirección, incluso pues algunos objetos, artículos, propiedades, etcétera. Entonces todo esto va a estar conservado, es decir, ellos no van a olvidar, por ejemplo, que el coche o la casa son suyos, o su nombre, o sus hijos, sus nietos, su esposa. Todo esto no lo van a olvidar en las formas leves. Cuando ya se agrava el trastorno neurocognitivo, quizá empieza a presentarse alguna de estas alteraciones. En cuanto al lenguaje, en el trastorno neurocognitivo leve van a presentarse dificultades para encontrar algunas palabras. En la conversación a veces van a estar platicando y de repente les va a costar mucho trabajo encontrar algunas palabras adecuadas para referirse a algunos objetos. Se van a sustituir algunos términos por otros, ¿sí? Y a veces también va a evitar usar los nombres concretos de personas conocidas. Entonces, en lugar de decir el nombre de cierta persona, van a utilizar un pronombre, él, ella, o por ejemplo, mencionar el hombre, la mujer, en lugar de decir sus nombres, tal cual. Y también van a tener omisiones sutiles o uso incorrecto de artículos, preposiciones o verbos auxiliares. Esto tiene que ver con la gramática, ¿verdad? En la cual ellos van a tener también dificultades. En cuanto al trastorno neurocognitivo mayor, van a tener dificultades pues mucho más marcadas en cuanto al lenguaje expresivo y receptivo. Y entonces van a tender a utilizar mucho eso, esto, aquello, en lugar de referirse a los términos concretos o utilizar esto. Tú sabes de qué te estoy hablando, tú sabes a lo que me refiero, tú sabes lo que te quiero decir, pero van a olvidar prácticamente estos términos que están tratando de utilizar para referirse a pronombres personales o a los nombres. Cuando el trastorno es más grave, incluso se puede perder la capacidad de identificar los nombres de algunos familiares o amigos, ¿sí? Y también aquí se pueden presentar algunas situaciones como la estereotipia del habla, la ecolalia o habla automática. Y todo esto puede preceder al mutismo, situación en la cual el paciente prácticamente ya es incapaz de comunicarse porque se ve muy limitada su fluidez y su gramática. En cuanto al dominio cognitivo de habilidades perceptuales motoras, en el trastorno neurocognitivo leve, pues van a depender de mapas o de gente para encontrar direcciones. Algo que era muy fácil para ellos, ahora se les torna más complicado. Va a utilizar notas para llegar a un sitio nuevo o seguir a ciertas personas, y a veces va a empezar a realizar un tipo de repetición, a dar vueltas cuando no tiene una tarea concreta. Incluso para estacionarse, ¿verdad? Van a tener dificultades, y cosas como coser, montar, carpintería, pintar, todo eso se les va a dificultar. En cuanto al trastorno neurocognitivo mayor, las dificultades van a ser mucho más graves, y en las cuales
conducir, por ejemplo, ya va a ser difícil para ellos utilizar herramientas, ¿sí? O desenvolverse en entornos familiares, y sobre todo cuando hay luz escasa o sombras, cuando es difícil para ellos percibir, ¿ok? Finalmente, en el reconocimiento social, en este dominio cognitivo, vamos a ver que los síntomas que se presentan en el trastorno neurocognitivo leve, pues van a ser cambios sutiles en el comportamiento o actitud, cambios de personalidad, ¿verdad? Quizá una menor capacidad para identificar claves sociales, expresiones faciales, o sea, son pacientes que quizá en una situación en la cual hay una pelea, una riña o quizá una discusión, ellos pues prácticamente no lo pueden percibir. También van a tener una menor empatía, o sea, ellos no son capaces de percibir quizá una situación como no tanto una discusión, pero sí una situación incómoda, cuando quizá uno se tiene que retirar, o quizá uno tiene que guardar silencio. Ellos son incapaces de reconocer o identificar esta situación, ¿verdad? Pueden tener una mayor extraversión, introversión y una menor inhibición. Pueden también presentar apatía o nerviosismo, que a veces puede ser sutil o episódico. Pero ya en el trastorno neurocognitivo mayor, los comportamientos van a ser alejados de lo socialmente aceptable. Insensibilidad ante las normas sociales, por ejemplo, quizá a contar un chiste en un velorio, o en una situación en la cual estén de luto, o quizá, por ejemplo, empezar a reírse en una ceremonia cívica o luctuosa igual. También en cuanto al vestir, o en los temas de tipo político, sexual, religioso, o sea, llegan a tener comentarios que incluso pueden ser ofensivos, ¿no?, para ciertos grupos políticos o sexuales o religiosos, pero sin que ellos sean conscientes de que lo están haciendo. O sea, no es que ellos lo hagan intencionalmente, no es que ellos estén burlando o que ellos estén digamos discriminando a cierto grupo minoritario o de cierto tipo, sino que ellos lo hacen de forma prácticamente inconsciente y no se dan cuenta que están actuando de esa forma. A veces se van a centrar en un tema a pesar de la falta de interés del grupo, ¿sí? O sea, le pueden decir, mira, ya vamos a dejar de hablar de esto, vamos a hablar de otra cosa, y ellos insisten en seguir con el mismo tema. Y también van a tener, decíamos, una desinhibición completa, comportamientos sociales o más bien antisociales que pueden afectar a la familia o a los amigos, que pueden causarles molestias a un grupo familiar o a los amigos, y va a tomar decisiones sin tener en cuenta la seguridad. Por ejemplo, ya decíamos, vestimenta inadecuada para la situación social, y esto no lo va a hacer conscientemente. Entonces quizás se van a vestir con playera y con una pijama cuando se les dice que van a salir a cenar o van a ir a una fiesta, y ellos pues prácticamente se visten de una forma muy holgada cuando no debería ser lo normal. Muy bien, vamos a empezar a hablar de delirium. Y bueno, este es uno de los trastornos neurocognitivos. A partir de aquí vamos a hablar de delirium. Posteriormente nos vamos a ir a trastornos neurocognitivos. Vamos a hablar de delirium, decíamos. Luego, trastorno neurocognitivo mayor. Aquí se pasó. Trastorno neurocognitivo mayor. Y posteriormente nos vamos a enfocar a trastorno neurocognitivo leve. Muy bien, pero hasta este punto vamos a dejarlo así, y únicamente hemos hablado de los dominios que se ven afectados, de estos 6 dominios: atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidades perceptores motoras y reconocimiento social. Estos dominios cognitivos que se ven alterados
en los trastornos neurocognitivos y también en el delirio. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Esta es la primera parte de este tema o de estos temas. Y en un segundo video vamos a continuar con lo que resta y lo que hemos dicho que vamos a abordar: delirium, trastorno neurocognitivo leve, trastorno neurocognitivo mayor y los subtipos etiológicos que al principio mencionamos. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor les pido que lo agreguen, ¿verdad? Que comenten o que pongan alguna de las dudas que haya surgido en esta primera parte. Vamos a hacer una segunda y pues nos vemos.